Hola, mi nombre es Jamie Parra y quiero que veas un poco sobre reacciones químicas. Lo que vamos a ver es qué es una reacción química, cómo se pueden reconocer tipos y la ecuación química. ¿Qué es una reacción química? Es el cambio en las propiedades químicas de un elemento. ¿Cómo podemos reconocerlas? Por su coloración, su liberación de gas, luz y calor, solubles y precipitados. Algunos ejemplos. En la coloración, un ejemplo muy claro es la leche cuando la vertimos en el tinto. En la liberación de gas o burbujas tenemos un ejemplo cotidiano que es el alcalcer en el agua. Luz y calor, un ejemplo que vemos frecuentemente es la madera en los asados. Solubles, el ejemplo que escuchamos con frecuencia es la sal con el agua. Los tipos de reacciones químicas son: primero, las reacciones de síntesis o adición; segundo, las reacciones de análisis o descomposición; y tercero, las reacciones de desplazamiento. La primera, reacciones de síntesis o adición. Son aquellas donde las sustancias se juntan para formar una única sustancia. Las reacciones de análisis o descomposición son lo opuesto a las reacciones de síntesis o adición. Esto quiere decir que en vez de unirse para formar una única sustancia, lo que van a hacer es separarse. Las reacciones de desplazamiento. Una reacción de desplazamiento es aquella que un elemento ocupa el lugar de otro en el compuesto. La ecuación química. Para realizar la ecuación química se necesita primero un reactivo, segundo el catalizador y tercero el producto. ¿Qué es un reactivo? Los reactivos son aquellas sustancias que se van a transformar en un producto, es decir, el elemento inicial. ¿Qué es el catalizador? El catalizador es aquel cambio que ayuda y acelera la reacción química. ¿Y qué es el producto? El producto es el resultado que se da de la reacción química. Un ejemplo es el calcio más el oxígeno. Aquí vemos el reactivo y luego vemos el producto, que es el óxido de calcio. La teoría de choques. Esta teoría está basada en la idea de que las partículas reactivas deben colisionar para que una reacción ocurra, pero solamente cierta fracción del total de colisiones tiene la energía para realizarse. Algunos datos curiosos para añadir al video es que para realizar la reacción química se necesita suficiente energía. Otro dato es que para que los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas son la temperatura, la superficie de contacto, la naturaleza química de los reactantes y la concentración. Debes tener algo en cuenta, que nunca se pierde la materia en las reacciones químicas. Using Powtoon.